Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito y peregrino canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios, siempre y en todo lugar, siempre, pase lo que pase, incluso aunque sucedan las cosas tan graves que están sucediendo hoy en día, tanto en nuestra amada Iglesia, esposa de nuestro Señor Jesucristo, como en la sociedad entera, en la humanidad entera. Y es que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la buena noticia de Dios hecho hombre, muerto y resucitado por nosotros y por nuestra salvación, por nuestra felicidad, alegría eternas, ha sido rechazado por la inmensa parte de la humanidad. Ha sido rechazado. Es lo que el apóstol San Pablo llamó la gran apostasía, el haber conocido, el haber oído hablar de Jesús y rechazarle. Y es tremendo, hermanos, es tremendo, pero nuestro Señor tenía todo previsto, sabía exactamente cuándo y qué iba a pasar, y por eso nos avisó a nosotros, su pueblo, por medio de su revelación, por medio de la Sagrada Escritura, la tradición viva de la Iglesia y el magisterio bimilenario. Nosotros hoy podemos situarnos con paz, alegría y esperanza en medio de este mare magnum, de esta tormenta terrible que nos ha tocado vivir. No es tiempo, hermanos, de mediocridades, tampoco es tiempo de cobardías, es tiempo, de verdad os lo digo, de profundizar muchísimo en los misterios santos de nuestra Sagrada Fe. Es tiempo de ceñirnos al Santo Rosario y de ofrecer mortificaciones y penitencias por la salvación del mundo entero. Es tiempo, hermanos, de ser guiados por el Espíritu Santo, de ser héroes y encaminarnos a la santidad para que, como decía Jesús, brille así su luz en nosotros a todos los hombres, alumbre a todos los hombres. Y por eso, hermanos, pues he decidido traer este vídeo tan importante en este momento, ¿no? En el canal nunca he hablado de la profecía de San Malaquías como vamos a ver en este vídeo, porque siempre estimé que no era el momento, pero ese momento ha llegado, y ha llegado a partir del 31 de diciembre, cuando Benedicto XVI fallecía. En este vídeo que os subía hace 10 días, titulado Catejón y Misterio de Iniquidad, pudimos ver cómo verdaderamente el misterio de iniquidad, el misterio de la maldad en sí, personificado en el hombre de iniquidad, del que habla San Pablo o la Virgen en el libro azul del Padre Gobi, entra en el templo de Dios apartando aquel que lo retenía, aquel obstáculo, que no era ni más ni menos que el papado, en la persona del Papa. El papado fue retirado hace 10 años y el Papa con él, y hace menos de un mes falleció Benedicto. De modo y manera que ahora el misterio de iniquidad se va a manifestar en grado sumo cada día más, hermanos. Y esto mismo nos lo enseñaban Juan Pablo II y Ratzinger en el Catecismo de la Iglesia Católica, en este número tan importantísimo 675, en el cual nos enseñan que antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Veíamos cómo impostura es lo propio del impostor.
Es una maldad que se presenta como aparentemente buena, o una mentira que se presenta como aparentemente verdadera. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Esto es, hermanos, lo que estamos viviendo de pleno y delante de nuestros ojos en este preciso momento de la historia, hoy 23 de enero de 2023, hermanos. Y por eso, pues, nos toca a nosotros, pueblo de Dios, con la ayuda y el auxilio de Dios nuestro Señor, contemplar, estudiar, conocer, valorar las profecías que nos hablan de este momento, profecías permitidas o aprobadas por la Iglesia, jamás las condenadas, obviamente. Y claro, en este momento irrumpe con gran interés, y ya desde hace unas décadas, la lista de papas de San Malaquías. No sé si somos conscientes del todo de quién era San Malaquías, pero mi sorpresa ha sido enorme cuando he podido, por la gracia de Dios, investigar un poquito acerca de él, porque San Malaquías, hermanos, era obispo. Y era obispo de la diócesis de Armagh en Irlanda, y fue incluso legado papal en Irlanda. Un santo obispo cuya vida está llena de milagros y de profecías. Y que además era amigo íntimo de ni más ni menos San Bernardo de Claraval, que fue uno de los santos más importantes de su siglo, el siglo XII. San Bernardo de Claraval fue un reformador de la vida monástica. Se convertían por decenas, por centenares, jóvenes, adultos, a la fe verdadera, y reyes, papas, obispos pedían constantemente su consejo, su orientación. Todo aquello que San Bernardo de Claraval avalaba, todo aquello que San Bernardo de Claraval veía con buenos ojos, pues también lo veía con buenos ojos el orbe católico. Era el santo referente en su época. Pues bien, San Bernardo de Claraval conoció a San Malaquías, eran íntimos amigos, y avaló sus profecías. Tanto fue así que una de las profecías de San Malaquías tiene que ver con el mismo San Bernardo de Claraval, y es que San Malaquías profetizó su propia muerte, sucedida el 2 de noviembre de 1148. El mismo día de los fieles difuntos, razón por la cual su onomástica se celebra el día siguiente, 3 de noviembre. También profetizó la invasión y el oprobio por parte de Inglaterra al pueblo irlandés, su país natal. Y por eso, hermanos, pues creo que es verdaderamente necesario que valoremos esta profecía de la lista de papas. La lista de papas. Una profecía cuya referencia historiográfica más antigua data de 1595, que corrió a cargo del monje benedictino Arnold de Wyon, un monje que quiso compendiar pues la vida de los obispos benedictinos hasta la fecha de la edición impresa del libro, ¿no? Él mismo, en este libro de Memorias de un cura de aldea, podéis leer a partir de la página 287 lo relativo a la profecía de San Malaquías. Y de Wyon, este monje benedictino, escribe cuando refiere la lista de San Malaquías, cito: escribió varios opúsculos, San Malaquías. Hasta el día de hoy no he tenido ocasión de ver ninguno, exceptuando una profecía relacionada con los soberanos pontífices. Puesto que es muy breve y que yo sepa no ha sido dada a imprimir todavía, y dado que a muchos les complacería conocerla, copio a continuación su contenido. Nos dice el autor de este libro que parece ser que el texto original habría sido custodiado durante esos 4 siglos en el archivo secreto del Vaticano. Es una profecía manuscrita que permaneció 4 siglos en los archivos secretos del Vaticano. Y aquí podemos ver la
la edición de Wyon en lo relativo a lo que nos trae a este vídeo, a este personaje Petrus Romanus, o Pedro el Romano, o Pedro Romano. Pero antes de llegar a este último personaje, es conveniente que miremos al menos algunos de los 111 lemas que San Malaquías atribuyó a los 111 papas posteriores al momento de la gestación y nacimiento de dicha profecía. Una lista de 111 lemas, siempre compuestos por bien un sustantivo y un adjetivo, o bien un sustantivo y otro sustantivo en genitivo, que hacen relación o que simplemente manifiestan algo propio de cada uno de esos papas. El primero de esos lemas se corresponde con el Papa Clemente II, que fue el Papa número 150 de la Iglesia, que fue Papa desde 1046 hasta 1048, justo 2 años antes de morir San Malaquías en 1047. Perdón si he dicho 1147, perdón, porque es 1047. Bueno, pues el santo obispo San Malaquías, como digo, pues atribuyó a cada uno de los papas sucesivos un lema. Un lema que realmente, como veremos ahora, pues son muy elocuentes, es decir, dicen mucho de cada uno de estos pontífices. Fijaos, por ejemplo, en el lema 107, que corresponde a Juan 23, Pastor et Nauta, pastor y navegante. Él fue cardenal de Venecia, ciudad de navegantes, y también condujo a la Iglesia al Concilio Vaticano II, tan odiado por Satanás. Flos florum, flor de las flores, para Pablo VI, el lema 108, y es que en su escudo contiene la flor de las flores, la flor de lis. De Medietate Lune, para Juan Pablo I, su nombre era Albino Luciani, luz blanca, nació en la diócesis de Belluno, del latín bella luna. Fue elegido el 26 de agosto de 1978, la noche del 25 al 26, la luna estaba en media luna. Murió tras un eclipse de luna. También su nacimiento, su ordenación sacerdotal y episcopal ocurrieron en noches de media luna. Interesante, ¿verdad? Su nacimiento, su ordenación sacerdotal, su ordenación episcopal y sucedieron con media luna, y su muerte en eclipse de luna. Y fijaos lo relativo a Juan Pablo II, de labore solis, de la fatiga o el trabajo del sol, que se relaciona normalmente con esa excelsa tarea que llevó a cabo Juan Pablo II, recorriendo los 5 continentes en numerosas ocasiones, dando la vuelta al mundo muchas veces. Pero es que encima su nacimiento y su muerte sucedieron con eclipses solares. Y así llegamos al 111, de Gloria Olive, la gloria del olivo, que es el lema de Benedicto XVI, sobre el cual se ha escrito mucho, sobre este lema, ¿no? Pero una de las cosas más importantes, evidentemente, pues es su nombre. La orden benedictina, hermanos, por cierto, San Malaquías también fue monje benedictino. La orden benedictina está ligada, según Santa Hildegarda, a los últimos tiempos. Santa Hildegarda nos dice que los benedictinos y San Benito de Nursia tomarán un partido protagonista en el final de los últimos tiempos. Y aquí quizá una de las razones por las cuales tomó Joseph Ratzinger el nombre de Benedicto XVI, porque sabía que la orden benedictina era llamada olivetana. En su heráldica está la hoja del olivo. Pero también el olivo es un símbolo de la paz. Es un símbolo de la paz. Y él mismo lo dijo, que tomó su nombre Benedicto XVI en honor a Benedicto XV, que fue el Papa de la Paz durante la Primera Guerra Mundial. También hay quien lo ha relacionado con Getsemaní, puesto que él es el Papa del final de los últimos tiempos, donde la Iglesia, siguiendo los pasos de su Señor, como dice el Catecismo en el 677,
entrará en la gloria del reino a través de esa última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y resurrección. Por eso venimos hablando tanto, un servidor y muchos canales, de la pasión de la Iglesia. Y es que las niñas en Garabandal, Conchita, para ser exactos, como nos relata este libro de Memorias de un cura de aldea, escuchó de la Virgen a la muerte de Juan XXIII que ésta le decía: solo quedan 3 papas y después el fin de los tiempos. Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II. 3 papas y después el fin de los tiempos. Y es que Benedicto XVI es el papa del fin de los tiempos. Y por eso escucharon eso las niñas. Habiendo recorrido toda esta realidad, ¿no?, de la lista de San Malaquías, llegamos a la descripción de aquel que ha de guiar al pueblo de Dios en los momentos, en los años previos a la parusía. Y ese, efectivamente, no es sino Petrus Romanus, Pedro Romano o Pedro el Romano. Vamos a leer en latín la profecía en sí, porque es mucho más que un lema, es el único, en relación a los 111 precedentes, que contiene en sí una relación, más allá de un lema, ¿no? Contiene una relación de conceptos que debemos atender muchísimo. Fijaos, nos dice San Malaquías: in persecuzione extrema sancte Romane Ecclesiae sedebit Petrus Romanus, qui pascet oves in multis tribulationibus, quibus transactis civitas septicolis diruetur, et iudex tremendus judicabit populum sum finis. Como veis, posteriormente, Rusca, 3 años después, hizo otra edición, con algunos detalles distintos, ¿no? Como esta P, que era la abreviatura de Per, ¿no? Entonces él la incluye. Y la edición más fidedigna es la más postrera de todas, de 1624, de Messingham, que probablemente tuvo acceso a más copias del manuscrito, ¿no? Porque él se atrevió a incluir todo en un solo lema, que es como ha de entenderse, ¿no? Ha habido a lo largo de la historia pues disputas acerca de si estos son 1 o 2 lemas, pero la opinión consensuada actual es que esta edición de Messingham es la más adecuada al original, ¿no? Porque no se atrevería Messingham a haber hecho un cambio de estas dimensiones, y menos en la época, ¿no? Siempre hay que atender la edición más actual, la más reciente, porque esa es la que contiene los mayores descubrimientos, ¿no? Y efectivamente es así. Ha de leerse todo como un solo lema, como una unidad, ¿no? ¿Y qué significa este lema que acabamos de leer? Atención. En la persecución final de la Santa Iglesia Romana, reinará Petrus Romanus, quien alimentará a su grey en medio de muchas tribulaciones. Después de esto, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el temido juez juzgará a su pueblo. El fin. En la persecución final de la Santa Iglesia Romana, reinará Petrus Romanus, quien apacentará, también se puede traducir, a su grey en medio de muchas tribulaciones, pasadas las cuales, es la traducción mejor, la ciudad de las 7 colinas será arrasada. Eso significa diruetur, arrasada. Y el tremendo juez juzgará a su pueblo. El fin. Fijaos aquí que San Malaquías nos está hablando de una palabra clave: final. La persecución final, que a mí me recuerda a esto, la prueba final, a la batalla final. Esa batalla final que enfrentará a la mujer y su descendencia y a Satanás y su descendencia. Una batalla final
anunciada por Dios nuestro Señor en el libro del Génesis y en el libro del Apocalipsis. Esa batalla final que ni más ni menos que el cardenal Wojtyła en el año 77 anunció en el Congreso Eucarístico de Pensilvania con estas palabras. Atención, estamos ahora, dijo entonces Wojtyła, ante la confrontación histórica más grande que la humanidad jamás haya pasado. Estamos ante la contienda final entre la Iglesia y la antiiglesia, el Evangelio y el antievangelio. Esta confrontación descansa dentro de los planes de la divina providencia y es un reto que la Iglesia entera tiene que aceptar. Daos cuenta que no es la contienda final entre la fe y el ateísmo. No, es entre la fe y la falsa fe. Los medievales decían aquello de corruptio optimi pessima. La corrupción de lo mejor es lo peor. Y por eso siempre digo que es peor la falsa fe que la no fe. Como es peor la falsa humildad que la no humildad, porque la falsa humildad es la mayor soberbia y la falsa fe es la mayor apostasía. Y de eso se trata, hermanos. He ahí la impostura religiosa de la que nos habla el catecismo. Esa persecución última que sufrirá la Iglesia, incluso por parte de prelados que se visten de católicos, que aparentemente son católicos, pero en realidad son miembros de esa impostura religiosa, que aparentemente es católica, pero que no es católica. San Juan Evangelista, en una de sus cartas, nos enseña: quien no es de Cristo es del anticristo. Lo leíamos hace una semana en la Santa Misa. Pues este personaje, que por cierto será designado por el cielo, tal y como atestiguan numerosas, decenas de profecías privadas de santos y beatos, probablemente sea conveniente que traigamos ello en próximos vídeos, de cómo, por ejemplo, la beata Isabel Canoni Mora, o la beata Ana María Taigui, o el beato Amadio, dicen que a ese último lo elegirá el cielo. Pues nos apacentará, hermanos, nos apacentará. Nos ayudará a prepararnos para el retorno en gloria de nuestro Señor Jesucristo y nos ayudará a vivir la gran tribulación. Esas multis tribulationibus, esas muchas tribulaciones, nos ayudará a vivirlas. ¿Quién? Pedro Romano. No os dejéis engañar, hermanos. Cuando os digan, Pedro está allí, Pedro lo han elegido, no sé qué, no sé cuántos, no os dejéis engañar, porque a Pedro Romano lo elegirá el cielo lo elegirá. ¿Cómo? No lo sabemos, pero sabemos que lo hará el cielo. Y un servidor confía en el cielo. Probablemente sea en ese momento que la Virgen Santísima menciona más de 60 veces en el Libro Azul del segundo Pentecostés. Probablemente sea en ese momento, tras el aviso. Pero eso es para otro vídeo, solamente lo quiero mencionar en este. Fijaos que tras ese apacentar a la grey, al pueblo de Dios, que durante un tiempo es pequeño resto, como dice la Virgen en el Libro Azul del Padre Gobi, y durante otro tiempo es pequeño rebaño, porque ya tiene pastor, después de esto la ciudad de las 7 colinas, es decir, Roma, será arrasada, como fue arrasada Jerusalén, porque estamos ahora, hermanos, desde hace 2000 años prácticamente en el tiempo de las naciones. Ya ha sido anunciado el Evangelio a las naciones. Naciones, ¿qué habéis hecho con el Evangelio? Pues lamentablemente ha sucedido lo que nuestro Señor nos dijo que sucedería, que han rechazado las naciones el Evangelio. Ya no queda ni un solo Estado soberano que se rija por las leyes santas divinas. Ni uno. Ahora, este momento presente es el momento en el cual la masonería aparentemente domina todo, pero Dios es el Señor y el Rey de la historia, y Dios intervendrá. Y lo hará, entre otros modos, trayéndonos a
Pedro Romano, que se enfrentará frontalmente al falso profeta y al anticristo, y que estos intentarán dañar, pero no podrán. No podrán, porque Dios estará con él y Dios obrará por medio de él sus prodigios, los que ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana pudo imaginar. Fijaos, hermanos, que estamos en la hora final, y lo digo también porque, como sabéis, el día 31 de diciembre, cuando falleció Benedicto XVI, leíamos esta lectura tremenda de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos 18-21, el día 31 de diciembre. Hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es la última hora. Si cogemos el texto de Ströbinger, leeremos esto prácticamente igual. Hijitos, es hora final, y según habéis oído que viene el anticristo, así ahora muchos se han hecho anticristos, por donde conocemos que es la última hora. Es esta, hermanos, es esta la que nos habló Juan Pablo II. Esa contienda final entre la Iglesia y la antiiglesia, entre el Evangelio y el antievangelio, que se presenta como aparentemente Evangelio, pero en realidad es veneno mortal y mortífero para las almas que lo escuchen. Y no olvidéis, hermanos, que el mismo apóstol San Juan nos dice que el anticristo es quien niega al Padre y al Hijo. Y no os quepa duda, pero no os quepa ninguna duda, que esto es una negación de Cristo. Y esto sucedió el 4 de octubre de 2019, como veíamos en ese vídeo que os comentaba al principio de este vídeo. He ahí el misterio de iniquidad manifestándose, porque habían retirado al papado. Bueno, pues quiero terminar este vídeo, hermanos, trayendo algo impresionante. En este libro, Últimas conversaciones, de Peter Sewall, periodista, publicado en el año 2016, 3 años después de que se nombrase a Bergoglio como el, entre comillas, Papa Francisco, Benedicto XVI fue preguntado por dicho periodista con esta pregunta. Atención. Usted conoce la profecía de San Malaquías, que en la Edad Media recopiló una lista de futuros pontífices, previendo también el fin del mundo, o al menos el fin de la Iglesia. Según esta lista, el papado, atención, el papado terminará con su pontificado. Fijaos que le está diciendo que todavía él es el pontífice, el vicario de Cristo. Según esta lista, el papado terminará con su pontificado. ¿Y si usted efectivamente fuera el último en representar la figura del Papa como lo hemos conocido hasta ahora? Fijaos la pregunta, la importancia capital que tiene esta pregunta. Pues ¿sabéis qué respondió Benedicto XVI? Todo puede ser. Todo puede ser, le respondió. Es tremendo, pasó inadvertida completamente esta declaración. Pues ahí la tenéis en el libro Últimas conversaciones con Peter Sewall. Benedicto XVI respondiendo, todo puede ser. ¿Qué está diciéndonos Benedicto XVI con esa respuesta? Nos está diciendo, uno, si eso puede ser, significa que Francisco no es papa. Porque le está preguntando, ¿es usted el último papa? 2, nos está diciendo que efectivamente el papado tal y como lo conocemos llega a su fin. Nos está diciendo que es el final de los últimos tiempos, tal y como la Virgen dijo en Garabandal. Y que por tanto
Este personaje, Petrus Romanus, nos apacentará a todos, pero cabe pensarse que no será un papa tal y como lo entendemos, elegido en un cónclave, etcétera, etcétera, etcétera. No. De hecho, como digo, muchos santos y beatos revelan que será elegido por el cielo. ¿Cómo? No lo sabemos. No lo sabemos, ni debemos pretender averiguar cómo. Más bien debemos esforzarnos, con el auxilio divino, de vivir en la gracia de Dios, de vivir en la amistad con Cristo, de vivir en la caridad para con el prójimo y para con Dios, que es la primera de las caridades, y seguir viviendo cada día su afán, sabiendo que todo es para bien para los que aman a Dios. Pero lo que está claro, hermanos, es que Dios no va a abandonar a su pueblo en medio de la gran tribulación. Lo que está claro es que la Iglesia, en el desierto, que es como estamos ahora, sin cabeza, sin estructuras, y con el sol mirando al Señor, esperando su intervención, pues la Iglesia en este momento tiene que vivir, tenemos que vivir muy fieles, muy fieles a los mandamientos de Dios, a los sacramentos de Dios, a la doctrina de Dios. Debemos esforzarnos por estudiar, por aprender, por compartir, por preguntar y, por supuesto, por practicar las 14 obras de misericordia. Y os lo digo, un servidor espera con alegría y con ansia ese momento en el cual el cielo intervenga y nos disponga a todos, ya no solo para seguir a quien el cielo designe y dejarnos apacentar por él, sino también para ser, por medio de la gracia divina, instrumentos de salvación en el mundo, para todos los hombres, que en medio de tantos dolores y tanto caos como va a haber, luz, esperanza, alegría, amor, salvación. Que es precisamente lo que Benedicto XVI, siendo un joven sacerdote, en aquellas conversaciones radiofónicas, que fueron publicadas en el libro Fe y Futuro, del año 67, refería, diciendo que la Iglesia, dentro de poco tiempo, quedaría reducida nuevamente a las catacumbas, que no estarían en los templos, sino en las casas domésticas, y que los hombres desesperados por haber vivido en el egoísmo y en el ensimismamiento, encontrarían en ella, en la Iglesia, en esa iglesia catacumbal doméstica de los últimos tiempos, encontrarían en ella lo que siempre han andado buscando, que es la gracia de Dios. Esa iglesia, decía Ratzinger, que vivirá en el Espíritu Santo. Pues bien, esa iglesia, hermanos, ahora, en este momento de peregrinar por el desierto, pero eso sí, con serenidad y alegría, en este momento estamos esperando que el cielo intervenga, que el cielo designe a aquel que nos ha de apacentar, a aquel que nos ha de hacer sestear, es decir, descansar. Lo estamos esperando para que cuando sea designado, no por hombres, ni por concilios, ni por decretos humanos, no, por el cielo, para que cuando sea designado, podamos ser todos iglesia y, por tanto, sacramento de salvación para este mundo que va a vivir la gran tribulación, en la cual 2/3 de la humanidad será aniquilada, en la cual graves acontecimientos cósmicos, sociológicos, sucederán. Todo lo que nos ha revelado el Señor en el Apocalipsis y que Juan Pablo II también refería, fijaos, ya siendo papa, nos decía en 1980, cuando le preguntaron por el futuro de la Iglesia, dijo: debemos prepararnos a sufrir dentro de no mucho tiempo grandes pruebas que nos exigirán
estar dispuestos a perder inclusive la vida y a entregarnos totalmente a Cristo y por Cristo. Debemos estar dispuestos, y prepararnos a sufrir. Debemos. Por vuestra oración y la mía, decía Juan Pablo II, es posible disminuir esta tribulación. Es posible. Pero ya no es posible evitarla. Porque solamente así puede ser verdaderamente renovada la Iglesia. ¿Cuántas veces la renovación de la Iglesia se ha efectuado con sangre? Tampoco será diferente esta vez. Tremendas palabras. Y qué tremendo es que no se le escuche. Siendo papa, ¿quién le atiende? Yo, sinceramente, estoy un poco cansado de escuchar la coletilla nadie sabe el día ni la hora. Utilizan el Evangelio, los que dicen solo esto, utilizan el Evangelio sesgadamente como los protestantes y no atienden lo que Jesucristo, nuestro Señor, dijo a los apóstoles cuando fue preguntado por el momento del fin. ¿Cuándo sucederá todas estas cosas, Señor? Que contestó Cristo en el momento previo a la ascensión: no os corresponde a vosotros saberlo. De lo cual se extrae que a la generación a la que sí le corresponda, le corresponderá saberlo, le tocará saberlo. Y esa generación no es sino la nuestra, hermanos. La Santísima Virgen en el Libro Azul lo ha dicho por activa, por pasiva y perifrástica. Lo ha dicho constantemente. Es nuestra generación la que lo va a vivir. Por eso es urgente que nos consagremos a su Inmaculado Corazón. Urgente. Estamos tardando. Quien no lo haya hecho está tardando. Que busque ahora mismo cuál es el próximo día para poderse consagrar a la Virgen, que ha de ser un día mariano, el día 34, 33 días de preparación, y el 34 día mariano tiene que ser. Pues preparaos, hermanos, consagraos, estáis tardando, de verdad, porque es nuestra generación la que va a vivir todo esto. San Malaquías nos advirtió, en Garabandal la Virgen lo confirmó, Juan Pablo II nos lo está diciendo, Benedicto XVI nos lo está diciendo, que ya llega el momento, que ya llega. Y yo estoy deseando, sinceramente, que llegue. Porque estoy deseando que Dios haga nuevas todas las cosas. Que Dios haga nueva el cielo y la tierra. En el cual habite la justicia. En el cual puedan pacer juntos el lobo y el cordero. Que la creación entera alabe al Señor. De norte a sur, de este a oeste. Todos los confines de la tierra adoren a Dios y sus criaturas que habiten en ella. Que resplandezca la santidad, la justicia, el amor, todas las cosas buenas, y que se cumpla el plan original de Dios Padre cuando creó el mundo, que lo creó en orden a la Iglesia, en orden a la Iglesia. Estoy deseando que llegue ese momento de verdad, ese momento en el cual el Inmaculado Corazón de María triunfe, ese momento en el cual Cristo Jesús descanse y pueda ya no solo ser Rey del mundo, sino además ejercer plenamente su ser regio y Señor sobre todos y cada uno de nosotros. Pero para eso debemos atravesar esta prueba final, esta gran tribulación. Debemos prepararnos, purificarnos, dejarnos purificar por Él. Y debemos no tener jamás miedo de sufrir, de que nos torturen, de que nos maten. Miedo ninguno a eso. Porque Dios da la gracia en ese momento para ser mártir. Dios da la gracia en ese momento para soportar cualquier dolor. El único miedo que habemos de tener es el santo temor de Dios, de ofenderle. El santo temor de Dios de desconfiar de Él. El santo temor de Dios de no hacer su voluntad. Ese es el santo temor que tenemos que tener. De apartarnos de su amor. De mirar más las tribulaciones que a Dios nuestro Señor. Pues bien, hermanos, para todo ello, el cielo va a designar a alguien que nos va a guiar, nos va a apacentar a todos. A Pedro Romano. No sabemos cuándo, pero sabemos que así será. Porque Dios es fiel a sus promesas y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ellas. Sí, han apartado el misterio de iniquidad todos sus agentes, todos los hijos del padre de la mentira, la masonería eclesiástica, han apartado el papado. Sí, Dios Padre se lo ha permitido. Permitió que crucificaran y torturaran a su hijo. ¿Cómo no va a permitir eso mismo para la Iglesia? Decía San Francisco de Asís, lo que Dios quiso para sí, ¿no lo querrá también para sus hijos? Sí, les ha permitido hacer y deshacer, pero Él tiene la última palabra y todo lo que la masonería eclesiástica y la masonería internacional están planificando se volverá en su contra.
Y por eso estoy convencido de que muchos masones se convertirán en apóstoles de Cristo. Se darán cuenta de sus errores, sus atrocidades, y ayudarán a otros a salir de los mismos errores en los que ellos estaban atados. Por eso, hermanos, alegrémonos, gocémonos, alcemos la cabeza porque se acerca nuestra liberación. Bendito sea Dios, de verdad, de verdad. Yo, viviendo todo este momento, pues sinceramente me siento muy ilusionado, muy ilusionado, porque sé que mis ojos van a contemplar y mis oídos van a escuchar la gloria de Dios. La gloria de su reinado, la gloria de su venida, la gloria de su amor. Grandes acontecimientos están por venir, hermanos. Tengamos las lámparas encendidas. Gloria a Dios. Que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor. Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.